Bueno, buen día. Para los que no conocen Cushman & Wakefield, nosotros somos una empresa inmobiliaria global de servicios inmobiliarios corporativos. Estamos en Argentina desde el año 2000 y nos dedicamos principalmente a atender empresas en todas sus necesidades inmobiliarias que tengan que ver con oficinas, depósitos logísticos o retail. Un poco cómo veo el contexto, y Gustavo preguntaba recién por el último año. En realidad, todo lo que tenga que ver con real estate y especialmente lo corporativo no es de corto plazo, es de largo plazo y los movimientos se dan cada cierta cantidad de años. Entonces, yo hablaría ahora principalmente de lo que es el contexto desde fines del 2019. ¿Por qué? Porque a fines del 2019 empezó el cepo en nuestro país, el segundo cepo en estos últimos tiempos, y el cepo trajo aparejado un crecimiento en toda la liquidez y obviamente la inversión en los fondos comunes de inversión por parte de las compañías multinacionales. Ese, digamos, exceso de liquidez que se produjo en muchas compañías hizo a las empresas empezar a pensar en distintas alternativas de inversión. Obviamente también ese exceso de liquidez lo que hizo fue bajar también las tasas de rentabilidad, y ahí desde Cushman nos pusimos a pensar y decidimos hacer un ejercicio hablando con distintos economistas, porque nosotros no nos dedicamos a eso claramente, de ver dónde invertían las empresas, generalmente las multinacionales. Nos dimos cuenta que muchas invertían en temas 0 y temas 1, entonces quisimos hacer un ejercicio comparando este tipo de inversiones con las inversiones en real estate, para lo cual aparte tuvimos que crear un índice de real estate, ¿no? Ese índice de real estate lo creamos basándonos en las oficinas que están ubicadas en la zona de Catalinas, que son las oficinas que más demanda tienen para compra, porque tienen inquilinos muy estables, muy buenos, son todas compañías multinacionales las que alquilan en esa zona. Es un mercado muy estable, y aparte desde Cushman & Wakefield contábamos con información histórica de valores de renta y de compraventa. Entonces lo que hicimos fue analizar todo desde el año 2011 hasta la fecha y hacer la comparativa. Las oficinas aparte tienen una particularidad, y los depósitos logísticos también, lo que es principalmente real estate corporativo, que no solo reciben la rentabilidad por el alquiler que pagan los locatarios, sino que también se capitaliza la inversión por el tema de la compra y la posterior venta. Aparte, obviamente, de que las empresas ponen pesos y están, en cierto sentido, dolarizando esos pesos. Hoy en día hay muchos propietarios que aceptan pesos. Entonces, en la comparativa, lo que hicimos fue hacer distintos cuadros de doble entrada para temas 0, temas 1 y el índice de real estate, donde en el eje de las CIS pusimos el año en que se entra a esa inversión, y en el eje de las X el año de salida de esa inversión. Todo medido desde el 2011 hasta el 2022. Y nos dimos cuenta que en dólares corrientes, temas 0 y temas 1 en casi todos los años arrojaban rentabilidades negativas, y real estate en la mayoría de los casos arrojaba rentabilidades positivas. Obviamente después vamos a hablar que real estate tiene otras contras, como es que no es un activo líquido, como sí son las inversiones en temas 0 y temas 1. Entonces, dado que en estos últimos años pasaron todas estas situaciones con una inflación por las nubes, muchas empresas multinacionales decidieron invertir en oficinas y en depósitos, y esas inversiones hoy representan una inversión total de más de 450 millones de dólares,
obviamente comprado en pesos, medido en dólares MEP, y en metros cuadrados más de 230.000 metros cuadrados, tanto para oficinas como para depósitos logísticos. Para que se dé una idea de la comparativa, en el cepo anterior del 2011 a 2015 se compraron solamente 50.000 metros cuadrados de oficina, contra 230.000 de este año. El año 2023 lo vemos como un año súper desafiante, principalmente por el tema electoral. Eso frena generalmente las inversiones de las empresas y hay distintas líneas de pensamiento en ese sentido. He hablado con distintos economistas y hay algunos que dicen el cepo va a seguir para rato porque hoy se usa como una estrategia de financiación del sector público, entonces por más de que cambie el gobierno, mientras siga habiendo déficit, el cepo va a continuar y va a ser difícil de sacarlo. Hay otra línea de pensamiento que dicen, bueno, cambia el gobierno y gradualmente se va a ir sacando el cepo. Con respecto a esta última línea de pensamiento, quizás para las empresas una inversión en real estate puede llegar a ser también positiva. ¿Por qué? Porque hoy en día se compran las propiedades en pesos a un tipo de cambio MEP y la renta se recibe en pesos al tipo de cambio oficial. Eso hizo bajar muchísimo las tasas de rentabilidad, que históricamente estaban en oficinas, por ejemplo, en el 7-8%, hoy están alrededor del 3,5%. Pero ¿qué pasa? Si el cepo se levanta gradualmente, ese dólar oficial va a pasar a ser dólar de verdad, entonces las tasas de rentabilidad van a volver a aumentar al 7-8%. Con lo cual, en ese caso, también podría ser una inversión positiva y lo que vemos es que las empresas siguen pensando qué hago con los pesos que tengo atrapados. Hablando, me acuerdo fines del año pasado con una compañía, me decía José, tengo tantos miles de millones de pesos metidos en el banco en plazo fijo que ya el banco no me acepta más. Y bueno, y empezaron a invertir en real estate porque no podían tener más plazo fijo. Obviamente no invierten el total, invierten un porcentaje, que es lo más sano. Generalmente la mayoría lo reinvierten en su propio negocio, después en activos financieros y un remanente en real estate. Pero bueno, es una forma de resguardar el capital, de convertirlo en cierta forma en dólares, y la historia en Argentina nos ha demostrado que arrojó la inversión en real estate corporativo rentabilidades positivas, aparte de ser obviamente un activo que tiene mucha seguridad jurídica y poca volatilidad, y está un poco desacoplado de lo que pasa en el contexto político-económico, que hoy es muy extraño que un activo esté desacoplado de eso.